Argentina, Japón, Estados Unidos. Ubícanos en cualquier parte del mundo a través del ciberespacio. Esta es nuestra página web www.mp4.com.ar. Síguenos. A la mañana, bajate en Estación Central, el lugar por donde todos pasan. Con Ubaldo Luna y Darío Albano. Por MP4. Bien, continuamos en la mañana de Estación Central para abordar este tema que tiene que ver con las excarcelaciones. Hay un costado que tiene que ver con derechos humanos básicos, ¿no? Y por ahí se suponía que venían los motines porque no querían padecer la pandemia adentro de las cárceles. Pero la verdad es que en los últimos días, después de los últimos motines en varias cárceles, la verdad que aparecieron videos, audios, donde ya hablan de operaciones políticas del kirchnerismo para empezar a liberar presos, que los están organizando para que se amotinen o salen con versiones falsas de huelga de hambre. Bueno, a raíz de este otro costado más perverso de la política es que varias asociaciones emitieron un comunicado en contra de lo que se supone van a partir de hoy ser excarcelaciones masivas. Hay que ver si eso termina ocurriendo. A ver, hubo, como te decía, varias ONGs que firmaron este documento, entre ellas el colectivo de la tragedia de Once, de víctimas de la tragedia de Once, que ya venía peleando para que no escarcelen, no le den domiciliarias a aquellos que están ya condenados, condenas firmes por otro lado, por lo que fue la tragedia de Once del 2012, ¿no? Había pedido inclusive el secretario de Derechos Humanos de la Nación, había intercedido para que liberen a Ricardo Jaime, cosa que finalmente no ocurrió. Lo cierto es que para hablar de este tema nos comunicamos con Leonardo Menghini. Él es abogado, víctima, familiar de una víctima y aparte abogado patrocinante de este colectivo vinculado con la tragedia de Once. Lo saludamos, lo tenemos en línea. Leonardo Menghini, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Muy bien. Bueno, preocupado por esta situación, ¿no? ¿Hay una operación política para liberar detenidos? Yo creo que sí, claramente. Lo que hay, más allá de una operación política, hay una especie de cambio de política, de lo que, de dónde están puestas las prioridades y dónde se tiene puesta la visión, y después de un montón de actitudes que se toman para ayudar a los amigos, y después vienen los reclamos de los que están excluidos y que dicen por qué si a ellos sí, a mí no. A ver, para poner un poco de tema, esto empezó ya antes, empezó durante la habilitación de feria, con los pedidos de los llamados presos políticos, el momento de la cancelación de debido, el planteo fuerte por Milagro Sala y por Amado Vudú, y en el mismo son los que tuvimos respecto de Schiavi, y Jaime, de los ya condenados por la tragedia, y Siciliano también. Entonces, a partir de ese momento empiezan una serie de circunstancias donde empiezan a plantear el tema de las domiciliarias, y luego insisten ya sumando al tema de la domiciliaria ser pacientes de riesgo en relación con el COVID-19. A ver, todas estas cuestiones fueron rechazadas por la justicia. Lo que pasa es que la justicia, por otro lado, empieza a ser operada políticamente, y Casación, que para que la gente lo entienda un poco más claramente, la decisión sobre las domiciliarias no la toma Casación, la toma los jueces de primera instancia, y Casación simplemente revisa la arbitrariedad o no del fallo en cuanto a los fundamentos. Entonces Casación no dicta, no libera gente, pero empieza a operar políticamente dictando una serie de acuerdos donde le hace saber a los jueces de primera instancia que deberían empezar a modificar cuestiones de la prisión domiciliaria. Paralelamente a eso, increíblemente,
hay un par de jueces en Capital Federal, el Tribunal 6 y el otro tribunal no lo recuerdo, pero es el que actuó en el caso de Delía y el 6 que actuaba en el caso de Vudú, ya se me mezclan los nombres, que primero rechaza y luego vuelve por sus propios pasos y aduciendo alguna enfermedad muy menor de Vudú, le da la domiciliaria. Y lo mismo que Adelía, que si bien tiene una situación de salud un poco más delicada, porque es una persona más grande, tampoco estaba dentro del grupo de riesgo. ¿Qué pasa con esto? Se vienen todos. Entonces, por ejemplo, los de 11 aparecieron con cualquier enfermedad, con depresión, diciendo que eso ponía en riesgo y que agravaba su situación frente al COVID-19. O la versión de están en huelga de hambre, ¿no? Que circuló también que había... La versión de la huelga de hambre, sí, hay mucho operador político. Claro. A ver, Uno no sabe, no está ahí metido para saber si es cierto o no. Lo cierto es que, por ejemplo, en el caso nuestro de 11, siempre sabemos que hay un grupo de periodistas que sistemáticamente difunden mentiras que son ventiladas por los abogados de los defensores. Desde, por ejemplo, la causa se va a caer, la pericia es falsa, y infinidad de cuestiones más graves, pero que también actúan en este caso de la domiciliaria. Sí, aparte, discúlpame, si bien el servicio penitenciario lo podría desmentir, el servicio penitenciario está cruzado, atravesado políticamente también por el kirchnerismo, ¿no? Entonces, totalmente. Nos quedamos con las versiones de los presos. No, exactamente, y le damos a los presos, una entidad de gente respetable, o sea, son respetables en cuanto a sus derechos. Es casi un colectivo de derechos humanos, ¿no? Pero no son personas, digamos, que están opinando libremente, son personas que están hablando sobre su necesidad de irse, digamos, es como un condenado que... Son condenados. O sea, son personas, ¿no? Vamos a coincidir. Son personas, tienen derecho, pero son delincuentes, entonces tendrían que cumplir, están ahí cumpliendo una condena. Exactamente, y no se le puede dar la misma entidad a la persona interesada, que además es quien ha delinquido, que a todo un sistema judicial que funciona. La hipocresía de casación es que todos los que están ahí adentro tienen el fallo confirmado por casación. Entonces hay un doble discurso. Y ese doble discurso tiene que ver con la presión política. Nosotros en el caso de 11 lo vimos claramente cuando se presenta inexplicablemente y de la nada, sin que el juzgado le requiera opinión, solicitando que revean el rechazo que le habían hecho a Jaime por su depresión que yo me encargué de decir en el juzgado, no sé si era depresión o si era cargo de conciencia, porque el tipo tiene 52 muertes sobre sus espaldas. Entonces, si está triste, bueno, por algo será. Y digamos, y en tal caso, si la depresión es porque su madre está enferma y él no la va a poder volver a ver, y bueno, es responsabilidad de sus propios actos. No puede, digamos, la situación que él generó actuar favoreciéndolo. La justicia me dio la razón. Me la dio en primera instancia y me la dio también en casación. Pero lo loco y lo extraño es que la Secretaría de Derechos Humanos se presenta en 2 o 3 causas emblemáticas que tienen que ver con gente muy ligada al kirchnerismo y vinculada a la corrupción, siguiendo una línea que en teoría, porque no lo sabemos, porque Alberto Fernández no salió a decirlo públicamente, yo me opongo a esto, porque esa es otra versión también de las que circulan, que es que Alberto Fernández lo llama a Pietragala, que es el secretario de Derechos Humanos, para retarlo. No sabemos si lo retó, porque públicamente no lo retó. Entonces no sabemos si lo llamó para felicitarlo o para retarlo. Lo cierto es que la Secretaría de Derechos Humanos es un órgano del Poder Ejecutivo que se presenta interfiriendo, presionando a otro poder, como es el Poder Judicial, para interceder sobre la concesión de una prisión domiciliaria sobre un corrupto confeso responsable de 52 muertes que además se robó infinidad de dinero del Estado en épocas del kirchnerismo. Y bueno, ellos hicieron la figura del amicus curiae. Yo cuando hice mi presentación, un poco burlándome, pero un poco poniendo las cosas en su lugar, dije, no son amicus curiae, son amicus reo. O sea, no son amigos del tribunal, son amigos del condenado. Sí, en este y caso vienen a pedir por él. En este caso, se utiliza esa figura, ¿no? Como que muchas veces alguna ONG por ahí participa de un juicio con esa figura. Pero no es el caso, ¿no? Aparte es representación del Estado. Es distinto a pertenecer a una ONG, cualquiera sea su ideología. Entonces, ya saliendo del tema 11 y yendo un poco más al tema más amplio, que me parece que es lo que vos te interesaba respecto de la convocatoria, obviamente que esto moviliza, porque entonces, ¿qué pasa?
un preso en la cárcel dice, si sale Vudú, si quieren que salga Jaime, si interceden ¿por qué yo no? Entonces se empieza a generar todas estas presiones, estos motines, estas cuestiones organizadas, financiadas, que ya empezó desde antes. Empezó cuando le dieron los celulares y los presos de adentro de la cárcel empezaron a llamar a los testigos que los habían, señalado como responsables de un delito para decirle ahora que voy a salir, prepárate. Y empezaron a haber un montón de situaciones que el gobierno silencia. Entonces, todo este colectivo empieza a sentirse amenazado. Vos fijate, es gente que peleó para que la sociedad esté a resguardo de los delincuentes, no solo de los corruptos de Once, sino de violadores, de asesinos como en el caso de Devos, de Mangieri, en el caso de Ángela Rawson. Bueno, los infinidades de asesinos al volante que están atrás de las luchas de Madre del Dolor. Y así te pueden dar un montón de cosas. Carolina Pipa, lo que sufrió las amenazas directas de la persona que está detenida por haber matado, por intentar matarla a ella y haber matado a su bebé. A su bebé. No, esa gente está pidiendo salir y están negociando de igual a igual con jueces. Sí, se habla en algunos de estos audios que empezaron a circular, ¿no?, por WhatsApp y por redes. Bueno, están audios de supuestos abogados o supuestos reclusos que hablan de una mesa de diálogo, así como hubo en Varela, no sé si en Devoto, donde, bueno, es como los barrabravas unidos, ¿no? Se sientan a negociar con el Estado, con alguien que del otro lado casi que los patrocina o los incita. Es muy complicado. Ahora, ¿ustedes como organización pudieron llegar a hablar con alguna esfera gubernamental de nación o de provincia? Nosotros no nos... Primero que nosotros no lo intentamos. Y segundo que nadie levantó el teléfono para decir Pietragala se cortó solo. Sí, esto no es así, claro. O Pietragala mismo, o alguien de Pietragala diciendo discúlpenme, nosotros lo hicimos en nuestro convencimiento de que el Estado estaba incurriendo en un delito. Nosotros velamos por eso. No estaremos de acuerdo, pero te doy la cara, por lo menos. No, nada de eso. Acá hay una situación concreta que tiende a favorecer a un grupo y que es muy peligrosa la situación. Y yo creo que el trasfondo de esto es que las cárceles están estalladas, explotadas de gente, es una realidad, sí. Y el gobierno, en vez de afrontar esa situación, atendiendo la realidad carcelaria, mejorando las condiciones, se quiere sacar el problema de encima, porque hay una clara situación, que esa situación el gobierno solamente la va a poder sostener, si no hace nada, reprimiendo. Y esta es la figura que calculo yo que el kirchnerismo quiere evitar. Sí, hay dos cositas claramente, a mí, o sea, desde el punto de vista de su discurso, reprimir no está dentro de su... Sí, igual... Está así robar, está así olvidarse de las víctimas, está pensar más en los derechos de los ladrones que de los robados, de los violadores que de las violadas, de los golpeadores que de las golpeadas. Ahora, hay cosas raras que suceden, ¿no? El otro día, bueno, un muerto en Varela. Es raro que teniendo el gobernador que tienen, alguien vaya con bala de plomo a reprimir a un techo, ¿no? Después hay gente que cae del techo en Devoto, que viste lo que son, no sé, 20 metros de caída libre. No se sabe nada. Sí se sabe que hay 2 internos con coronavirus. Es un mundo que la verdad, para uno que es ajeno, es difícil entender adentro cómo se manejan las políticas internas, que sabemos que son submundos, cosas muy escabrosas, ¿no? Mira, lo cierto es que yo lo que te puedo decir es que en los casos en los que intervinimos nosotros se le dio vista al Servicio Médico Penitenciario Federal. Sí, ¿cómo entra el virus adentro de una cárcel, por otro lado, no? Primero te puedo decir eso. Antes toman cuarentena, se suspendieron las visitas. Exacto. Esa fue la excusa para darles teléfonos cuando se podía haber solucionado con teléfonos de línea. No importa. Le dieron los teléfonos, pero suspendieron las visitas, con lo cual se aisló. Que las personas que entran y salen son el personal del servicio penitenciario. El contacto del servicio penitenciario con los reos es muy poco, por una cuestión justamente de derechos humanos. El distanciamiento social se puede cumplir dentro de las condiciones. En los presos políticos, en todo, porque están en pabellones privilegiados, están en pabellones de 40 personas, 25, no es el hacinamiento del que se habla, Jaime no estaba hacinado. No, de esos casos no. Jaime no era el marginal. No. Jaime estaba viviendo en una dependencia bastante humilde de un edificio donde no tiene acceso con otras personas que no sean ni de su edad,
ni que sean delincuentes comunes, con un aislamiento social totalmente cumplido, y el servicio decía, bueno, en caso de aparecer, se tomarán las medidas del caso y será trasladado como cualquier enfermedad. De COVID se puede morir gente, pero adentro de la cárcel se muere gente todo el tiempo, y se muere gente por enfermedades mucho más graves que el COVID en términos de cantidad, porque se mueren por dengue, porque se mueren por problemas de neumonía, muchísimos por problemas de salud, porque se mueren por las peleas internas y las heridas que ellos mismos primero cuando se flagelan para poder obtener terminan muriéndose, y segundo por las peleas entre grupos gravísimas, y después por otras razones que entonces el servicio médico penitenciario está habituado a atender situaciones de emergencia, y el tema del aislamiento social se estaba cumpliendo y se está cumpliendo. Lo que hay acá es una presión para olvidarse de los derechos de las víctimas y borrar con el codo lo que creó la ley 27372, que es la ley de derechos y garantías de las personas víctimas de delito, que es un logro terrible, que es modificación del Código de Procedimientos, y es por el cual yo participo, por ejemplo, del proceso de ejecución de condena de Jaime, de Schiavi y de Cirigliano. Si no, yo estaba excluido. Cambió el paradigma, y esta gente está borrando con el codo ese cambio de paradigma. La mirada no puede estar en el delincuente, tiene que estar en la víctima, porque es el objetivo último, y en realidad último, pero también el primario de todo el proceso penal, proteger a los honestos. Debería ser así, pero bueno, en este caso es como que la cuarentena y la pandemia está disparando otros asuntos, otras cuestiones. Aparte, el presidente en este tema no se mete. Sí, exactamente, por eso, y en este caso, yo creo que el silencio lastima, pero también el silencio otorga, porque a mí me puede doler que el presidente no salga a aclarar la situación, pero en realidad yo puedo tomar ese silencio como un aval a la política de esos funcionarios. Sí, claro. Así que veremos. Yo creo realmente que si nosotros lo que hacemos es ponernos a negociar de igual a igual con un condenado por, no sé, vamos a suponer, un doble homicidio, y esa persona se va a la calle sin control, y esa persona tuvo 5 testigos que lo acusaron, esos 5 testigos ahora están en un riesgo mucho más grave que el COVID-19. Sí, seguramente. Pero bueno, veremos. Hoy está, qué sé yo, todo apuntado, y estamos advertidos al menos, así que eso también genera presión, a ver qué ocurre a partir de hoy, si empiezan las excarcelaciones masivas o no. Leonardo, te agradezco tu tiempo, ¿sí? Gracias por atenderme. No, por favor, gracias a ustedes. Adiós. Hasta luego. Bueno, pasaba aquí en la mañana de Estación Central Leonardo Menghini, uno de los referentes de la tragedia de Once, como abogado y como familiar de las víctimas. Vamos a ver, mañana vamos a estar también siguiendo de cerca este caso, un caso tampoco querido de la pandemia y de la cuarentena. Lo dejo con un poquito de música y nos encontramos en el día de mañana. Chao. Estás escuchando MP4, tu radio online. SEOCA, Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines, Zona Oeste, compañero empleado de comercio. Este año, los trabajadores, todos unidos triunfaremos. Afiliate, te ofrecemos asesoramiento gremial y jurídico, beneficios por nacimiento, escolaridad, disfrutar de nuestros campos recreativos, de nuestra hotelería propia en diferentes puntos del país y acceder al conocimiento a través del Centro de Formación Profesional y de nuestra escuela que imparte educación en todos los niveles. Casa de la Cultura y la Tercera Edad, talleres artísticos y culturales. SEOCA, trabajamos para cambiar necesidades por derechos. Julio Rubén Ledesma, secretario general.